Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenos días. Que la presencia del Señor nos siga acompañando y nos alumbre el entendimiento en todas las cosas que necesitamos entender nosotros de su palabra, de su voluntad. Y fíjese que como se anunció, vamos a hablar hoy acerca de la educación para la gloria de Dios en el contexto de lo que hemos estado hablando desde hace ya prácticamente 9 meses y que a partir de hace unos meses iniciamos ya inclusive a hablar desde aquí, desde nuestra reunión dominical acerca de esto. Este fin de semana, viernes, sábado, iniciamos específicamente a hablar ya del tema de la educación desde el enfoque académico, porque ya semanas anteriores hablamos acerca de la educación enfocado a la crianza bíblica. Pero lo interesante y lo importante, más que nada, importante de esto es que esta parte académica no está desligada de la parte espiritual. Y es algo en lo que voy a estar abundando el día de hoy. Por eso es que aquí abajo le puse la cosmovisión bíblica para la educación. Y probablemente para muchos de ustedes el término de cosmovisión sea un término nuevo. Para otros quizás ya lo han escuchado otras veces en las enseñanzas, pero todavía no comprendemos, no llegamos a la comprensión clara de lo que significa una cosmovisión. Pero en la preparación del tema y orando a Dios, yo recordaba cómo este asunto de la cosmovisión, a lo mejor hace años que aprendí el significado de arrepentimiento, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos manda a arrepentirnos y creer. La esencia de la palabra arrepentimiento es que nosotros demos un giro de 180 grados a nuestra vida inconversa, a nuestra vida impía, no creyente, y que ahora nos volvamos a los principios de Dios. En esencia, la palabra arrepentimiento es que nuestra mente y nuestro ser lo volvamos a una vida cristocéntrica, Cristo el centro de toda nuestra vida. Bueno, esto es cosmovisión, que nosotros para todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, esté regida por un centro, y ese centro es Cristo, su palabra y su reino. Entonces, esto de la educación para la gloria de Dios va a girar en torno a la cosmovisión bíblica, en torno a lo que Dios habla en su palabra respecto de esa esfera de la vida humana. Y que Dios nos ayude, que Dios me dé su gracia para poder explicar y transmitir esto. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Bendecimos que tu persona, te bendecimos a ti, Señor, por el hecho de que has provisto un día en el que nos podemos congregar, reunir para bendecir tu nombre, para alabarte, adorarte, Señor, decirte gracias por todo lo que haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Y te pedimos, Señor, tu bendición, tu gracia. Ayúdanos a entender porque estamos viviendo tiempos de guerra. Es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Vivimos tiempos peligrosos. Sin embargo, tú sigues en tu trono, Señor. Tú reinas y tu plan eterno sigue hacia adelante. Ayúdanos a ser parte de tu plan eterno, Señor. Danos entendimiento y sabiduría de tu plan eterno. Y glorifícate, Señor.
en el nombre de Jesús. Bien, para no perder las ideas de todo lo que te quiero decir, lo he plasmado todo en las diapositivas. Por cuestiones de tiempo, pues voy a ir un tanto rápido, todo va a quedar en el video grabado por si estás tomando anotaciones, y qué bueno que estés tomando anotaciones. Yo te invito a que si alguna cosa por la velocidad que llevamos no te da tiempo de anotarlo, revises en tu casa. De hecho, a todos, hagas apuntes o no hagas apuntes, les pedimos, recomendamos, aconsejamos, revisen nuevamente la enseñanza, estudienla, escúchenla, porque son cosas en las que el Señor nos está hablando. Bien, de manera de introducción hacemos un recordatorio de todo lo que hemos estado viendo acerca de cómo el sistema de la escuela pública se sigue degenerando, y en esta degeneración está produciendo una gran cantidad de analfabetas, marxistas, rebeldes, feminazis, y la palabra feminazi no es en sí una palabra peyorativa, solo quiero hacer la diferencia de las verdaderas feministas, porque sí hay un movimiento genuino, verdadero y sólido respecto al feminismo, que no tiene nada que ver con el feminismo actual. Homosexuales, pro aborto, adictos a la droga, al alcohol, al sexo, a la pornografía, todos los que estudiamos en escuelas públicas, no ignoramos nada de esto, ¿verdad que no? No ignoramos nada de esto. Con vergüenza les digo que mi primera imagen pornográfica la vi en primero de secundaria, a los 12 años de edad, cuando mis compañeros se las arreglaron para llevar una revista de estas a la escuela, y nos reuníamos atrás de los talleres, unas bodegas grandes, a mirar esto. El día de hoy, eso te estoy hablando hace más de 30 años, el día de hoy es muchísimo más fácil, porque además la Secretaría ya a muchos les da tabletas y les da Wi-Fi, entonces pueden entrar rápidamente a las páginas donde esto lo ven, y entre ellos se pasan las imágenes vía WhatsApp. Esto es bien sabido, bien conocido de todo lo que pasa, y de todo esto nosotros no podemos negar nada. Nadie puede negar esto que se da en las escuelas públicas y privadas. Escuelas públicas y privadas. Bien, entonces, de esto que hemos estado hablando el día de ayer, el día de antier, concluimos que la escuela pública no es el modelo de Dios, ni la idea de Dios, no es. Esto es importante para todos aquellos que están llevando a sus hijos a las escuelas públicas, enviando. Quiero decirte ya de manera más abierta y más franca, ese modelo, el sistema público de educación a través de la Secretaría de Educación Pública, no es el modelo ni la idea de Dios. Los padres de familia han delegado su responsabilidad de educar a sus hijos al Estado, esto es al gobierno, y lo ha tomado gustosamente porque se adhiere perfectamente a sus planes de control y de poder. Algo está estorbando aquí, creo. Ok. Bien. Como un panorama general acerca de esto que estamos hablando y acerca de la cosmovisión cristiana, acerca de la educación, pero no solamente acerca de la educación, por eso le puse para la vida en general. Estos principios que te voy a comentar en dos pasajes rápidamente, y que solamente lo voy a recordar porque ya lo mencionamos el día de ayer, pero son principios que se aplican a todas las áreas de la vida de la persona, a todas las áreas. Y a eso ya quiero que vayamos ya entendiendo a qué nos referimos con cosmovisión. Cosmovisión se refiere a todas las áreas de la vida, a todas. Y hay una cosmovisión bíblica, es decir, que en la
palabra de Dios encontramos consejos, principios para todas las áreas de la vida, incluyendo la educación. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, 2 Corintios 5, versículo 14, versículo 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que el apóstol nos está transmitiendo. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos empuja, no nos deja estar en paz. Por una razón, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿de quién está hablando? De Cristo. Pensando que si Cristo murió por todos, luego todos esos murieron y por todos murió. Y aquí está la esencia de lo que te quiero transmitir. A raíz del amor mostrado por Cristo en la cruz del Calvario, todos los que viven ya no vivan. Esta palabra es clave. Todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que el pensamiento de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, para redimirnos, para transformarnos, y para que nosotros busquemos en gratitud darle gloria a su nombre, lo hagamos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida busquemos darle gloria a Dios por una sola razón: porque Él pagó un precio por nosotros. Él nos compró con su sangre. Él hizo la obra más grande que nadie en la tierra ni en la historia pudo haber hecho por nosotros. Dio su vida, nos compró. Y eso nos debe nosotros a empujar, a constreñir, a obligar, buscarle darle gloria en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Otro texto, Hechos 17, verso 28, el apóstol Pablo está en el Areópago allá en Atenas, en Grecia, está hablando con los griegos y está citando a algunos de sus pensadores y les dice, porque en él, ahí el apóstol Pablo, si usted lo recuerda, les está hablando del Dios no conocido, del Dios que ellos no conocen. Conocen muchos otros dioses con D minúscula, pero no al Dios verdadero, no al Dios vivo. Y les está hablando de Él y les dice, en ese Dios vivo y verdadero que ustedes no conocen, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Otra traducción dice, y existimos. Todas las áreas de nuestra vida, todas. No solamente la congregacional los domingos, amados hermanos. No solamente la congregacional los domingos. No solamente cuando estamos hablando acerca de un tema espiritual. No solamente de eso. Todas las áreas de nuestra vida. En Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amados hermanos, todas las áreas de nuestra vida deben estar influenciadas por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos con Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados, el día que creímos en Él, ese día renunciamos a nuestra vieja manera de vivir y por lo tanto nuestra vieja manera de pensar, porque escrito está, nuevas criaturas somos. Y las cosas viejas tienen que pasar y todas tienen que ser hechas nuevas. Hay una renovación, pero no solamente desde el punto de vista de cómo veo a Dios y su palabra, porque mucha gente se queda con la idea de que, bueno, sí, antes no tomaba en cuenta a Dios, hoy sí lo voy a tomar en cuenta para congregarme. Antes no me congregaba, ahorita sí me voy a congregar. Algunas personas piensan que el cristianismo, la entrega a Dios es eso. La entrega a Dios es una transformación en todas las áreas de nuestra vida, de nuestra cosmovisión. Bien, entonces los cristianos, específicamente los cristianos, porque el texto decía
el amor de Cristo nos constriñe, y los únicos que están conscientes, porque aunque hay personas que saben que Cristo los amó y dio su vida, no lo valoran. Los cristianos debemos valorar que Cristo murió por nosotros, y entonces eso nos debe llevar y recordar que nuestra vida es para la gloria de Dios. A eso hemos sido llamados los cristianos, primariamente a honrar a Dios con nuestras vidas. Y debemos recordar que nuestra familia es para la gloria de Dios, que Dios busca una adoración familiar, que Él quiere que la iglesia sea una familia de familias. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Debemos recordar que nuestro matrimonio es para la gloria de Dios. Tú recuerdas cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio no se trata de ti, ni se trata de tu cónyuge. El matrimonio se trata en primera instancia de la gloria de Dios, porque el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia. Eso es lo que representa el matrimonio. La paternidad, es decir, la responsabilidad de criar hijos para Dios, es para la gloria de Dios. No se trata de mí, no se trata de que primariamente mis hijos sean mi orgullo. Nos podemos sentir orgullosos como padres, sí, definitivamente, eso es algo natural y humano, pero no se trata de tener hijos para yo sentirme orgulloso. Solamente se trata de tener hijos para levantar una descendencia para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Y entonces, en este sentido, entendemos y concluimos que si mis hijos son para la gloria de Dios, todo lo que nosotros hagamos para su crecimiento y formación debe ser para la gloria de Dios. La educación académica debe ser para la gloria de Dios. Si lo metemos a practicar algún deporte, debemos enseñarle que eso debe ser para la gloria de Dios. Si lo metemos a practicar algún instrumento musical, alguna habilidad de artes o cosas así, todo esto debe ser para la gloria de Dios. Todo. Los cristianos en todo debemos buscar la gloria de Dios primariamente. Bien, entonces, eso quiere decir, porque aquí me enfoqué en las cuestiones de la familia, pero como vengo diciendo, todas las esferas, todas las áreas de mi vida debieran ser para la gloria de Dios. Esto debe de llevarnos a considerar entonces qué decisiones con base a qué tomamos nosotros decisiones. Y en el tema en que nos vamos a enfocar el día de hoy es que muchos padres, muchos cristianos el día de hoy, para la educación de sus hijos, no toman decisiones en base a la gloria de Dios, sino como va el mundo corriente, como hacen ellos las cosas para sus hijos. Me refiero los incrédulos, los no creyentes, hacen las cosas para educar a sus hijos. Los cristianos nos adecuamos a ello y no nos hemos preocupado por nosotros influenciarlos a ellos y llevarlos a una educación para la gloria de Dios. Nos hemos dejado influenciar por los no creyentes para hacer las cosas como ellos las hacen y para tomar decisiones como ellos toman decisiones. Nosotros deberíamos ser los que estemos influyendo en nuestra cultura y no al revés. Tristemente lo que vemos es que nuestra cultura ha influido en los cristianos, en la iglesia, y con base a eso, estamos tomando decisiones. Bien, entonces, de estos principios donde se desprende el hecho de que la educación de mis hijos debe glorificar a Dios, entendemos que es menester que los cristianos entonces decidamos con principios bíblicos para todas las áreas de mi vida. Mi vista debe estar en la palabra de Dios. Y debe ser la palabra de Dios la que alimente y me dé argumentos, me dé principios para la toma de decisiones en cada área de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Si somos padres, en base a esto, ¿cómo voy a decidir para la educación de mis hijos? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Dónde lo vamos a hacer?
¿Y a quiénes les vamos a permitir involucrarse en eso? Porque recuerden, amados, que en las escuelas, en el salón de clases, los niños no solamente aprenden español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y todo ello. Los niños en el salón de clases, aparte de lo que iniciamos diciendo que aprenden, también absorben del carácter de los maestros. Si hay maestras amargadas, recuerda que la Escritura dice que la amargura es una raíz que contamina a otros. O se contaminan o padecen del carácter amargado de una maestra. Y muchos hemos vivido eso. Gloria a Dios por las maestras y maestros cristianos que están influyendo con su carácter piadoso en esos lugares y en esos ámbitos. Pero debe ser la palabra de Dios la que esté regulando y mediando cómo tomamos decisiones para hacer las cosas que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y disculpe que sea insistente, pero lo voy a estar haciendo toda la enseñanza. Todas las áreas de nuestra vida, todas. Dónde voy a trabajar, con quién voy a convivir, a quién le voy a confiar o dar mi confianza y mi amistad. Todo eso debe estar regulado por la palabra de Dios. Todo eso. ¿Qué trabajo me conviene para la gloria de Dios? Porque hoy muchos tomamos decisiones en los trabajos en base a dinero. No importa que trabaje 12 horas, 13 horas, con tal que me paguen más. Pero las consecuencias se ven en la crianza de sus hijos, las consecuencias se ven en la nula armonía de su matrimonio o en la gran cantidad de divorcios que hay el día de hoy. Bien, entonces la cosmovisión bíblica, espero que ya estemos entendiendo y ahora lo voy a explicar más, lleva a los cristianos a que en todo lugar, insisto, todo lugar, todas las áreas, hagan todo lo que pueden, pero en el poder del Espíritu Santo, para llevar cautivo todo pensamiento bajo la obediencia a Cristo en todo aspecto de la vida. Todo aspecto de la vida, hermanos. Aquí explico qué es cosmovisión. Cosmovisión es la manera de ver el mundo. Eso es cosmovisión. La manera de ver el mundo, el conjunto de presuposiciones y conceptos fundamentales que una persona tiene acerca del mundo. Existen varias cosmovisiones. Los cristianos debemos tener una cosmovisión. Esta es la cosmovisión cristiana. La Biblia, la palabra de Dios, nuestra autoridad. Eso es cosmovisión. La manera en que tú ves todas las áreas del mundo, la manera en que tú ves política, la manera en que tú ves cuestiones laborales, la manera en que tú ves educación, la manera en que tú ves diversión, la manera en que tú ves cultura, la manera en que tú ves artes, todas las áreas de la vida, todas absolutamente, eso es cosmovisión. Y la mayoría de las personas, escucha esto, ni siquiera son conscientes de la cosmovisión que tienen, ni siquiera. Algunos tienen una revoltura, un cóctel, un campechano de muchas cosmovisiones. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la iglesia cristiana hay muchos cristianos que tienen una cosmovisión campechana. No de Campeche, sino un cóctel. Agarran de aquí, agarran de acá, agarran de acá. Para la reunión de domingo, para la reunión de domingo nos debemos poner en pie cuando alabamos. Cuando termina una alabanza movida, aplaudimos, esa es cosmovisión, así pienso que así se hace. Cuando está una adoración, levanto mis manos. Ese es el concepto que tú tienes sobre ese tema de adorar. Pero ese mismo cristiano cuando está allá afuera y viene Julio cuando dicen, ya se abrieron las inscripciones en la primaria, vamos a meter a nuestros hijos. Vieja, apúrate, búscate los papeles y va a inscribir al chamaco a la escuela pública. De aquí y de acá agarran para tomar sus decisiones. En domingo son unas, según la Biblia, esa es su cosmovisión, pero ya para la vida diaria
Su cosmovisión no es la palabra de Dios, es otra, es otra. Entonces la mayoría de las personas no son conscientes de su propia cosmovisión, y aquí es interesante, hermanos, que tú aquí ahorita ya te vayas valorando, hermana, ¿cuál es mi cosmovisión? En cuanto a esto, ¿cómo tomo decisiones yo? ¿Qué es lo que he tomado para tomar decisiones respecto a la educación de mis hijos, respecto a cómo llevo mi matrimonio, respecto a cómo crío a mis hijos, respecto a cómo decidí para tener el trabajo que tengo? ¿Cómo fue que decidí eso? ¿Con base en qué? La cosmovisión de una persona, esta es la importancia de la cosmovisión. La cosmovisión de una persona influencia toda su manera de pensar, de interpretar lo que ve y lo que escucha, y por tanto, su manera de actuar. De aquí la importancia de saber, descubrir qué cosmovisión tienes tú, hermano, tú, hermana. ¿Qué cosmovisión tienes? Porque con base a ello, tu manera de pensar se está formando, se está moldeando. Y acuérdate, la palabra de Dios nos dice que nosotros cuidemos nuestro corazón, y en el corazón se gestan los pensamientos. ¿Por qué? Porque en los pensamientos te lleva a interpretar todo lo que escuchas, y en base a eso, con base a eso, actúas, haces, tomas decisiones. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué es lo que rige? ¿Cuáles son los conceptos que rigen tu toma de decisiones? Entonces, esta cosmovisión consiste en las respuestas a preguntas fundamentales como ¿qué es el mundo? Si a ti te hicieran esa pregunta, ¿qué responderías? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué vivo? ¿Qué ideas tengo acerca de la sociedad, de la familia, el trabajo, el dinero, la escuela? Tus respuestas a esto dependerán de lo que tienes aquí en tu cosmovisión. Y tristemente, hermanos, nos hemos dado cuenta que muchos cristianos, que muchos hermanos, que muchas cristianas no tienen una cosmovisión bíblica, que estas respuestas las responden dependiendo de lo que han aprendido de allá afuera, de filosofías. Hay creyentes que piensan que la familia, pues, es algo así como que para sentir yo bonito, que la esposa es alguien que necesito para que me planche, porque es necesario tener a alguien que me planche. Con tanto trabajo que hago, pues no me da tiempo de plancharme, entonces necesito una esposa para que me planche y haga de comer. Esa es la idea que ponen allá afuera. El trabajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos a Dios y nos metemos a la Escritura para tomar decisiones en qué trabajo me voy a emplear? ¿A qué actividad económica me voy a dedicar? ¿Cuántos hacemos eso, hermanos? Hay padres de familia que están, se me fue la palabra, esclavizados en su trabajo, afanados, esa es la palabra. Están afanados y tienen el matrimonio y a la esposa descuidados, y tienen a sus hijos descuidados y dañados ya por ello. ¿Por qué? Porque aunque no lo dicen, esa es su cosmovisión de la vida respecto al trabajo y respecto al dinero. Necesito trabajar, necesito trabajar, necesito trabajar, necesito trabajar. Y han olvidado la premisa del Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cada persona entonces dará respuestas diferentes a estas preguntas, pero las respuestas que cada uno encuentra determina toda su manera de vivir. Y acuérdate que nuestra vida de los cristianos debe ser para la gloria de Dios. Pero si tú no tienes una cosmovisión bíblica, si no tienes una cosmovisión secular, pagana, entonces tú no estás viviendo para la gloria de Dios, no estás tomando decisiones para la gloria de Dios, porque la cosmovisión que nosotros tenemos determina toda nuestra manera de vivir. Hablando ya de la cosmovisión bíblica,
cosmovisión que los cristianos debemos tener? Esta cosmovisión bíblica tiene principios bíblicos para todas las esferas de la vida. Y estoy seguro que no muchos estaban conscientes de esto. Porque para algunas cosas sí consultan a la Biblia, pero para otras le preguntan al psicólogo, le preguntan a la maestra, le preguntan a la abuelita, le preguntan, ¿y cómo le hago para corregir a este chamaco que está incontrolable, berrinchudo? ¿Cómo le hago? Y ahí te está dando la abuelita sus consejos, ya te está dando la psicóloga sus consejos, ya te está dando, todo mundo te da sus consejos, porque a todo mundo le preguntas respecto de ciertos temas, pero no vas a Dios, que tiene principios para todas, hermanos, de verdad créelo. La palabra de Dios tiene consejo y principios para todas las áreas de tu vida, personal, familiar, laboral, profesional, para todas. Para todas. Inclusive, aunque no lo creas, para las esferas políticas y sociales, aunque no lo creas. He estado descubriendo en este tema cosas tan maravillosas, sorprendentes. Estoy tomando un curso acerca de principios bíblicos para la política y es sorprendente ver cómo la Biblia te habla de todas las cosas que deben regir una nación y un gobierno. Sorprendente. La Biblia entonces nos enseña dónde tiene que estar parada la iglesia y cómo debe actuar para cumplir la tarea en este siglo XXI, hermanos. Yo creo en un Dios de propósitos. La Biblia nos habla de un Dios de propósitos. Por lo tanto, estoy seguro que Dios tiene un propósito para esta iglesia, en este lugar, en este tiempo. ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos claro que Dios puso a esta iglesia en este lugar y en este tiempo con un propósito? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos caminando en esa dirección? Porque Dios sí tiene un plan, Dios sí tiene claro cuál es su plan y su propósito. Él sí lo tiene claro. Y para este tiempo donde a nosotros nos podrían escandalizar muchas cosas, Señor, estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad y estoy temeroso por tanta inseguridad. Estamos viviendo tiempos de tanta confusión política y estoy temeroso de tanta confusión política. ¿Qué va a pasar con nosotros? El Señor sabe qué va a pasar con nosotros, porque el Señor reina y gobierna y está en su trono. Y todas las cosas que están pasando, Él las tiene en todo su control, todas, absolutamente todas. Pero el punto es, ¿nosotros estamos en ese mismo canal? Si no estamos profundizando en la Escritura, no estamos en el mismo canal, hermanos. Por eso estamos temerosos. Por eso estamos inseguros, confundidos, porque no estamos en el mismo canal de Dios. En una gran parte de la iglesia moderna ya no existe una mente cristiana o bíblica. Una mente bíblica, con conceptos bíblicos, principios bíblicos para todas las áreas de la vida. Un pensamiento con principios bíblicos para todas las áreas de la vida. En una gran parte de la iglesia de hoy, incluyendo esta iglesia, ya no existe una mente bíblica. El cristiano moderno ha sucumbido ante la secularización. Y voy a abundar un poquito más en esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve eso? Que un cristiano hoy ha sucumbido ante la secularización. La secularización es el concepto de una misma cosa. Existe el concepto de Dios y existe el concepto pagano. Ese concepto pagano es secularización, lo que no es el concepto de Dios. El cristiano hoy acepta la religión, acepta el cristianismo, acepta las cuestiones de la congre, su moral, su adoración y su cultura espiritual, lo que yo le decía.
venimos a la congre y decimos, nosotros en la congre nos acomodamos en las sillas de esta manera, cuando empieza la alabanza todos nos ponemos en pie, cuando escucho que uno aplaude todos aplaudimos, cuando se trata de levantar las manos levantamos las manos, aceptamos eso, eso es lo que hacemos en la congre, aceptamos su moral y decimos amén, nosotros no podemos participar de estas cosas, de estos otros, decimos amén. Aceptamos la adoración, toda la cultura espiritual la aceptamos, pero rechazamos esa misma perspectiva espiritual respecto de otros temas de la vida. Ahí ya no le preguntamos a Dios. El punto de vista que coloca todos los asuntos terrenales dentro del contexto de lo eterno. Es decir, creemos que de ahí para afuera Dios ya no se mete. Ese es el pensamiento de muchos en la práctica. A lo mejor no lo dicen. A lo mejor dicen, no, sí, el Señor va conmigo todos los días, a donde yo voy todos los días, porque Él prometió estar conmigo todos los días. Aquí. Pero en sus actos, en sus decisiones, dejaron a Dios en la congre. Y ya no le preguntan para todos los asuntos terrenales dentro del contexto de lo eterno. Entonces rechaza el punto de vista que relaciona todos los problemas humanos, y aquí soy enfático en esto, problemas sociales. ¿Qué problemas sociales tenemos el día de hoy? La mayoría de las personas hablan de violencia, de criminalidad. La mayoría de las personas el día de hoy se sienten inseguras. Bueno, no le preguntan a Dios respecto de eso. Problemas sociales, el problema de la drogadicción, escandalosos los temas y los casos de adicciones al cristal y cómo esa sustancia está matando jóvenes, pero así, matando jóvenes así. Esos son problemas sociales. Y entonces ahí ya no le preguntamos a Dios. Ahí ya le estamos exigiendo a los gobernantes que hagan. Políticos. ¿Qué fundamentos tomaste en cuenta para votar por el partido que votaste en las elecciones pasadas? ¿Crees que Dios no se mete en eso? Por supuesto que el Señor tiene control de todas las cosas, de todas las cosas. Pero hoy en temas como esos, que a algunos les parecen controversiales y otros dicen, no, como cristiano yo no me meto en esos temas. Dios sí se mete en esos temas. Y ese es el problema de nuestra cosmovisión. Ese es el problema de nuestra cosmovisión. Perdón, me faltó un aspecto. Culturales. Rechaza los puntos de vista que relaciona todos los problemas humanos, sociales, políticos, culturales con los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Este tema, ¿qué dice la Biblia? Este otro tema, ¿qué dice la Biblia? Este otro tema, ¿qué dice Dios? Pero somos flojos, somos perezosos. Asumimos el principio del taquero. ¿Sabe usted cuál es el principio del taquero? O del consumidor de tacos, más bien. Donde veas mucha gente, ahí párate, están buenos. Ese es el principio de los tacos, ¿no? No sé a quién le han dado ese consejo. Oye, ¿dónde está taquitos? Donde veas mucha gente, ahí métete, ahí es porque está bueno. Así nosotros corremos hacia donde va la mayoría de la gente y no usamos nuestros conceptos bíblicos. Rechaza el punto de vista que ve todas las cosas aquí abajo en la tierra en términos de la gloriosa soberanía de Dios. Punto número 1. ¿Cuántos cristianos viven conscientes que Dios es soberano y todas las áreas de la vida de la sociedad están en absoluto control del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Eso es el atributo de la soberanía de Dios. Pero nosotros rechazamos eso. Vemos que empiezan las balaceras en una ciudad. Ay, Señor, ay, ¿dónde estás? Ayúdanos, ¿por qué no nos escuchas? ¿Qué? Dios se durmió. Se le hizo tarde.
Se descuidó. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Y aunque los perversos hoy piensen que les está yendo bien, en realidad es que lo que están haciendo es tejiendo su propia perdición. Porque el que cuida a su remanente no duerme, y él no tendrá por inocente al culpable. La soberanía de Dios y la transitoriedad de la tierra en términos del cielo y del infierno, de la eternidad, hermanos. Tener un concepto bíblico acerca de todo esto. Muchos cristianos profesan ser cristianos, pero en realidad su cosmovisión no es cristiana. Han incorporado unos pocos principios cristianos a su vida, pero la mayor parte de su vida sigue siendo gobernada por su antigua cosmovisión pagana. Es lo que yo le decía. Solamente cuando una persona se convierte, sí, no, ya no tengo que usar pantalón porque es pecado. No, ya no tengo que ir a ciertos lugares porque eso está mal. Ahora ya voy a ir a la congre, ahora ya voy a cargar mi Biblia, ahora ya voy a cantar coritos. Pero ¿cómo educo a mis hijos? Igual que antes. Pero ¿cómo trato mi matrimonio? Igual que antes. Pero ¿cómo decido en dónde trabajo o en dónde estudian mis hijos? Igual que antes, como lo hacen todos allá afuera. Como lo hacen todos allá afuera. Siguen teniendo una cosmovisión pagana, no bíblica, no de Dios. Y eso es lo que ha traído muchos problemas dentro de la iglesia, problemas matrimoniales, problemas familiares, hijos que abandonan la iglesia a cierta edad, porque los padres tienen una cosmovisión pagana, chapeada con algunos conceptos de la Biblia. Dios nos llama a influenciar el mundo, a ser nosotros los influencers de este mundo. A eso nos llama el Señor. Ya ves cómo todas las áreas de la vida, la palabra de Dios tiene conceptos. Muchos pensarán que el término influencer es un término nuevo y de la onda y todo eso, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois los influencers de este tiempo. Vosotros sois la luz del mundo. Esto es ser influencers. No los atarantados que salen ahí en los TikToks haciendo tonterías, enseñando a los jóvenes a hacer tonterías. Esto es ser influencer. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. A eso nos llama el Señor, pero solamente lo lograremos si nosotros tenemos una cosmovisión de Dios, un pensamiento conforme a la Biblia, hermanos. Entrando en materia, ¿cómo es la educación que glorifica a Dios? ¿Cómo es entonces la educación que glorifica a Dios? Bueno, voy a estarle dando algunos puntos. Número 1. Primer punto, hermanos, tenemos que arrepentirnos por menospreciar la palabra de Dios. Y por flojera, por pereza, por mediocridad, no estudiarla como tenemos que estudiarla para impregnarnos y hacer que nuestra mente esté llena de los principios de Dios para poder tomar decisiones en cada área de nuestra vida. Debemos pedirle perdón a Dios. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Y reorientar, eso es arrepentimiento. Corregir el camino, rectificar mi cosmovisión de la vida a una cosmovisión bíblica. Este es el primer punto. No podremos tener nosotros una educación para la gloria de Dios si nosotros seguimos teniendo los conceptos paganos. De nada va a servir que se abra una escuela con principios cristianos, con maestros cristianos, con objetivos cristianos, si los padres no tienen una mente cristiana. Si los padres siguen teniendo una mente pagana, principios paganos, donde, sí, allá afuera los padres de familia, ¿qué es lo que hacen todos los días de lunes a viernes? Se cargan a sus hijos, le cargan su mochilón, a veces le echan su sándwich y van y se los avientan a la señora secretaria de Educación Pública. Que se hagan bolas los maestros con ellos.
La mente cristiana no puede hacer eso. La mente cristiana, los padres cristianos entienden que el principal responsable de la educación de sus hijos son ellos. Y te puedo mostrar muchos textos donde directamente Dios hace responsable a los padres de la educación de sus hijos. Proverbios 22:5, instruye al niño en su camino. No, hermano, pero hoy está hablando de que les enseñes la Biblia. No es cierto. No es cierto. Cuando dice su camino, está hablando de todas las áreas del camino y de la vida del muchacho. ¿Y a quién le dice? Le dice al padre, instruye al niño. Tú instrúyelo. Si sigues pensando que porque va a haber una escuela cristiana, entonces voy a hacer lo mismo y aquí les dejo a mis hijos, tú estás haciendo exactamente lo mismo que hacías allá. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que reorientes tu cosmovisión, que te impregnes de lo que Dios demanda primeramente de ti como padre y de lo que Dios demanda primeramente de ti como madre. Que en esos términos de la educación Dios está esperando que tú le levantes una descendencia santa al Señor. Eso es lo que está esperando el Señor. Porque ya entendimos que mi cosmovisión entonces determina mis principios y mis convicciones básicas. Nuestro actuar, las bases para decidir, para la toma de decisiones, para ir conformando mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Mi cosmovisión determina mis principios. ¿Y de dónde lo tomamos? Estrictamente de la palabra de Dios, porque los principios y convicciones básicas determinan, escuche usted, mis principios y convicciones básicas que vienen de una cosmovisión, esto es una cadenita. Mi cosmovisión determina principios y principios y convicciones determinan mis metas en la vida. Amado joven, las metas que tienes hoy para tu vida, ¿provienen de una cosmovisión bíblica o provienen de un ego, provienen de una visión de éxito? Porque vivimos en una época donde todo mundo te dice que tienes que ser exitoso, pero pocos te dicen que tienes que ser bíblico. Tus metas que tienes como estudiante, como profesional, ¿provienen de una cosmovisión bíblica, de una cosmovisión cristiana, de principios y convicciones bíblicas cristianas? ¿O para decidir qué carrera estás estudiando o qué carrera profesional vas a estudiar, tú te estás guiando por dinero, en esta se gana más, o te estás guiando por prestigio, el ingeniero de Tehuacán? ¿Por qué te estás guiando? ¿Cuáles son los principios y convicciones que te están llevando a ponerte tus metas? O a lo mejor hay algunos que ya tienen sus metas egoístas y ya nomás lo chapean con algo de Biblia, no, para la gloria de Dios, hermano. Pero no lo hiciste en base a principios. Estás pensando en ti mismo y solamente en ti mismo, egoístamente. Pero para que no te digan egoísta, ensimismado, soberbio, le pones una chapeadita de Biblia. Es para la gloria de Dios, hermano. No es para la gloria de Dios, porque no decidiste para la gloria de Dios. Si hubieras decidido para la gloria de Dios, te me hubieses metido en los principios y convicciones bíblicas. Y conforme a eso tú tomas una decisión, dices, yo quiero hacer esto, porque de esta manera quiero servir al Señor. Yo entiendo que este es el llamado que el Señor tiene para mí. Es a través de esto que Dios me está llamando a servirle. Y entonces mis metas producen en mí una decisión y una determinación de alcanzar esas metas. He orado que mis hijos, mis 3 hijos, tomen decisiones conforme a esto. Mi esposa y yo les hemos estado instruyendo para que su meta más alta, ya sea en una profesión o en otra, ya sea en un deporte o en otro, su meta siempre sea glorificar al Señor.
Mi decisión y determinación de alcanzar las metas produce en mí una vida consistente con mis metas. Te decía yo, el que chapea sus objetivos egoístas, pero lo chapea con frases, ¿no? Pues para la gloria de Dios. Y después tú miras cómo se conduce, cómo vive, cómo trata a los demás, a su esposa, a su esposo, a su familia. Y dices, no es cierto. No lo está haciendo para la gloria de Dios, porque en las otras áreas de su vida no está buscando darle la gloria a Dios. Y encuentras las contradicciones de todo esto. Una vida consistente con las metas es una vida de influenciar sin ser influenciado. Cuando tú estás convencido de que eso es lo que Dios quiere de ti, porque te has metido a la palabra de Dios, la has estudiado, has profundizado y tienes entonces una convicción, estás convencido, es la única manera de salir allá afuera, involucrarte en un mundo impío y secular y no ser convertido a ellos, sino ser luz y ser sal en medio de ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando en una familia estamos obrando, trabajando, entre comillas, estamos educando, entre comillas, haciendo cosas de manera cristiana, pero resulta después que los hijos salen y en la prepa ya no quieren de la iglesia, ya no quieren de Dios, ya no quieren tu cristianismo. Es una evidencia de que tu cosmovisión no era la cosmovisión de Dios. Tus hijos vieron titubeo y que fluctuaste y estuviste dividido en dos pensamientos, entre este o entre este, y que a veces actuabas conforme a este, pero a veces actuabas conforme a este. Eso causa confusión en nuestros hijos. Insisto en esto, hermanos jóvenes, muchachos, adolescentes, a través de la cosmovisión bíblica y del poder del Espíritu Santo que hace que esto sea poderoso y glorioso, tú puedes salir allá afuera sin temor a convertirte en ellos. Y Él es el mismo que nos influencia y nos inyecta el ánimo para convertirlos a nosotros, para ganarlos para Cristo. Cuando una familia dice, no, mejor no salgo, mejor no los mando, mejor no los llevo, mejor que aquí se queden, es porque no estás entendiendo el poder de Dios y lo que nos enseña a través del pensamiento bíblico, de la cosmovisión bíblica. Hay un tiempo para prepararlos y ese tiempo es la niñez. El tiempo de la niñez es de cuidarlos, es de formarlos, formar carácter, es de protegerlos. Definitivamente el tiempo de la niñez es tiempo de cobijarlos, de guardarlos, de cuidarlos, pero no siempre van a estar ahí. Eso tiene un propósito. Tiene el propósito de que cuando tengan que salir, porque van a tener que salir, ellos estén preparados, capacitados, formados en carácter, con principios bíblicos y puedan decidir con principios bíblicos. Entonces debemos cumplir los requisitos establecidos por Dios para recibir su revelación y conocer su verdad. ¿Cuál verdad? Hay 3 condiciones para que nosotros podamos obtener esa cosmovisión bíblica. Número 1, creer. Hermanos, el justo por fe vive. Y si tú no crees lo que dice la palabra de Dios, tú no vas a poder avanzar. El día de hoy conozco gente que se dice cristiana, pero que al mismo tiempo dice que no confía en la Biblia. Eso es absurdo. Eso no puede ser. Eso no puede ser.
Porque el cristianismo verdadero y genuino fluye de todas las páginas de la palabra de Dios. Entonces no existe tal cosa como cristiano que no cree en la Biblia. Es un pagano. Es un pagano. Porque la Biblia es el conocimiento revelado por Dios para poder conocerle y relacionarnos con Él. Obediencia. No hay verdadera fe si no hay una obediencia que respalde eso. Si nosotros decimos pero no hacemos, somos como aquel pueblo de Israel que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos. Y temor de Dios. Explico un poquito acerca del temor de Dios. El temor de Dios implica entregarnos a Él con todo nuestro ser, no solamente con nuestra parte religiosa, sino también con nuestra manera de pensar y argumentar allá afuera, en el mundo secular. Eso es, en este sentido y en este contexto, temor a Dios. Entonces la verdad de Dios se aplica a todas las áreas de la vida. ¿Y qué crees? De todo el conocimiento científico. Esto puede sonar nuevo para muchos. La verdad de Dios, ¿cuál es la verdad de Dios? La Biblia, estamos hablando de la Biblia. La Biblia se aplica a todas las áreas de la vida, como lo he venido explicando, comentando, pero también del conocimiento científico. ¿O qué? ¿Dios de la ciencia es un ignorante? ¿De eso de Él no sabe nada? No, tú dedícate a las cosas de la iglesia, de todo esto, pero en la ciencia no te metas porque ahí no sabes. Así es. Si así fuera, Dios no fuera Dios. Dios es, una de las características del Dios vivo y verdadero es que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Cuando el científico picudazo va, el Señor ya estuvo de regreso. Cuando ese picudazo dice, yo fui el que descubrí todo esto, el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice esto, cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas? Entonces, no existen dos verdades, una verdad religiosa y otra verdad científica. Eso no existe. Eso significaría decir que Dios tal vez sabe algo de teología, pero no sabe nada de ciencia, es lo que yo le decía. La Biblia contiene no solamente la verdad religiosa, sino también la verdad científica. Amén. Amén. Por lo tanto, es Dios el que sabe cómo debemos educar a nuestros hijos y en qué áreas debemos hacerlo. Puntos básicos de la cosmovisión bíblica. Esto es importantísimo. Para poder nosotros tener una cosmovisión bíblica es necesario mínimo, que nosotros creamos que el Dios del cristianismo es el único Dios vivo y verdadero. Si tú estás creyendo que aparte hay otro, que recibe ayuda, no puedes tener una cosmovisión bíblica porque eso no es bíblico. La Biblia, una de las cosas nos enseña que solo hay un Dios vivo, verdadero, glorioso, todopoderoso, majestuoso. Primer punto para tener una cosmovisión bíblica, no hay más que un solo Dios y fuera de Él no hay quien salve. Este Dios existente, personal e infinito, creó el universo y se reveló a sí mismo por medio de Él. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo la ciencia, el conocimiento y todo. Él es el dueño de todo y el creador. El mundo sobrenatural en el cual Dios existe es igualmente de real como el mundo natural y entonces es posible conocerlo. No hay nada de que no, pues Dios está hasta allá arriba y pues a ver cómo nos las arreglamos nosotros acá abajo, porque Dios está hasta allá. No, así no es. Este Dios personal infinito se decidió hacer un puente sobre el abismo que separa los dos mundos para revelarse a sí mismo a los seres humanos de tres maneras.
la revelación especial de la Biblia. A través de eso se revela el Señor. La revelación personal de Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y la revelación general de Él mismo a través de la creación material y natural. Romanos capítulo 1, a través del apóstol Pablo, dice que la creación, su divino poder y deidad, se revela a través de las cosas creadas. Son tres de las cosas de las cuales nosotros podemos conocer a Dios y empezar a relacionarnos con ese Dios verdadero. Otro punto, no existe ninguna división entre verdad secular y verdad sagrada. Esto es importante, hermanos. En este tema de educación no existe ninguna división entre verdad secular y verdad sagrada. Y la razón es que toda la realidad creada ha sido traída en existencia por Dios deliberadamente y con un propósito. Por tanto, depende de Él en cuanto a su significado. Es decir, todas las cosas de allá afuera, sociedad, política, no está dividido y separado de las cosas de la Biblia, porque Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, no existe una cosa como que la cuestión espiritual y la cuestión secular. Dios tiene injerencia en todas las áreas de su creación. Todas las áreas de su creación. Entonces, toda la realidad entonces debe constituir la materia o el contenido de la educación. Cualquier sistema educativo que priva a sus estudiantes de algún aspecto de esta realidad, por tanto, no puede ser considerado un sistema educativo completo. Y lo que está haciendo hoy la Secretaría de Educación Pública es negar la existencia de un único Dios vivo y verdadero. Es un sistema ateo que ha sacado a Dios de su plan de estudios y niega todo lo que tiene que ver con Dios. Todo. Por lo tanto, te decía yo, ese sistema no es el modelo de Dios. Reconocer que la cosmovisión bíblica afecta a todas las áreas de la vida y de la sociedad. Al hacer ese cambio, esa reorganización y reorientación, nosotros debemos reconocer que esta cosmovisión bíblica afecta a todas las áreas de tu vida, todas, y de la sociedad. Tenemos que empezar a repensar los pensamientos que tenemos acerca de cada aspecto de nuestra vida y volver a poner estos pensamientos sobre un fundamento bíblico. La única alternativa sería seguir viviendo con una mente dividida y creer que existen dos verdades que se contradicen, y ya vimos en el punto anterior, eso no puede ser posible si quieres tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Esta no es ninguna alternativa aceptable para que un cristiano que confiesa creer que Dios es el Señor sobre todo. Esta mentalidad dividida nos causa muchos problemas en la iglesia. Hace 9 meses que empezamos nosotros a hablar acerca de la cosmovisión bíblica acerca de la familia, la cosmovisión bíblica acerca del matrimonio, la cosmovisión bíblica acerca de la crianza de los hijos, y ahorita que estamos hablando de la cosmovisión bíblica acerca de la educación de los hijos, muchos cristianos han manifestado su menosprecio y su desinterés a esto, porque tienen una mentalidad no bíblica, pagana. Es importante eso. Eso no es importante. Esa ha sido su actitud de muchos aquí durante 9 meses. Estamos muy atentos contra las herejías en el ámbito religioso, pero ciegos para las herejías de parte del mundo profesional y científico. Por ejemplo, cuando son difundidas en el nombre de la psicología o la educación profesional. Resulta que en esta semana la NASA por fin decidió hablar acerca de la existencia de ovnis y de extraterrestres. Y eso a Jaime Maussan lo tiene emocionadísimo.
Y muchos cristianos que tienen una Biblia o varias Biblias en su casa, están pendientes y decir, a ver qué dicen estos de los extraterrestres. Los que son de mi edad van a decir, por fin voy a conocer a E.T. Y ahí está el predicador Arducin agarrando versículos de la Biblia para decir que sí hay extraterrestres. Lamentable. Porque los gobiernos han descubierto que hay cosas que al ser humano, con una cosmovisión terrenal y pagana, esos temas les fascinan. Pero la gente con una cosmovisión bíblica va a juzgar todas esas cosas. El espiritual todo lo juzga y no se va con que, ¿será cierto? ¿A poco? Sí, porque aquí en el Popo, hermano, se veían lucecitas así, asá. Cuestionamos herejías respecto al mundo religioso, pero no cuestionamos herejías cuando vienen de científicos o de profesionales o de la NASA. Siguiente punto, elaborar las bases bíblicas para nuestra propia profesión y ejercerlas según estos principios bíblicos como nuestro llamado dado por Dios. Si no estamos dispuestos a dar este paso, no podremos decir que estamos haciendo nuestro trabajo para Dios. Dios puede aceptar solamente un trabajo que está hecho conforme a sus principios. Estudiar la palabra de Dios para descubrir los principios que estableció Dios para nuestra profesión. Este punto es vital, hermanos. Si a este punto no le entramos con decisión, convicción, entrega y consagración, todo lo demás no va a servir y no va a funcionar. Porque la cosmovisión bíblica proviene de la Biblia, obviamente. Y si nosotros no nos arrepentimos por el menosprecio que hemos tenido al estudio profundo de la palabra de Dios, si no nos arrepentimos al acomodamiento de saber solamente algunas cosas por encimita de la palabra de Dios, nosotros vamos a seguir en la misma cosmovisión pagana, hermanos. Tenemos que ser transformados, renovados en nuestro razonamiento y en nuestros conceptos por la palabra de Dios. Pero esto no va a venir por ósmosis. A ver cuánto conocimiento de aquí para acá se pasa nomás en una hora que me la pase así. No, tenemos que asumir el reto de profundizar en la palabra de Dios y de profesionalizarnos, es decir, ser profesionales en nuestra actitud hacia la palabra de Dios, con responsabilidad, con diligencia, con respeto a la palabra de Dios y ponernos a estudiar, ahora sí, profundamente. Arrepentirnos de nuestro jueguito de la religión, del cristianismo y verdaderamente meternos a estudiar profundamente la Biblia, porque de ahí van a venir todos los principios que conformen la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica, que nos lleve a tomar decisiones para la gloria de Dios. Si no hacemos eso, hermanos, seguiremos honrando a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón lejos del Señor. Analizar toda la enseñanza que recibimos en nuestra formación profesional, si es conforme a los principios bíblicos o no, examinarlo todo, retener lo bueno, como nos lo enseña la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, rechazar lo malo, ser críticos con fundamentos y principios bíblicos, que sea la palabra la que nos dice esto sí, esto no. Juntarnos con otros cristianos en nuestro campo profesional que tengan la misma cosmovisión bíblica para estudiar y trabajar juntos y expresar de una forma concreta los principios que descubrimos, hermanos. Hacer alianzas bíblicas, cristianas, sobre este tema y trabajar juntos. En el caso de la educación, nuestros principios bíblicos deben expresarse de forma concreta en la forma de una escuela, de un colegio o de muchos colegios que ponen en práctica estos principios. Si la educación secular
a través de la SEP no es el modelo de Dios, por lo tanto no es una opción para los hijos de los cristianos, entonces ¿cómo hacemos una opción? Es que los cristianos, en base a una cosmovisión bíblica, formen con principios bíblicos un sistema de educación para los hijos de los cristianos. Ya sea que decidan colegios públicos, ya sea que decidan educación bíblica en casa con visión cristocéntrica, pero debemos nosotros los cristianos ser influencia. Esto no se podrá realizar sin lucha ni oposición, porque este mundo siempre está en contra de la luz de Dios. Necesita esfuerzo, pero Dios no nos llamó a conformarnos con este mundo, sino a renovar nuestra manera de pensar y vencer el mundo. Como cristianos debemos ser los innovadores de la educación, en vez de copiar lo que hace el mundo, porque somos nosotros llamados a ser cabeza y no cola. Y esto lo hemos olvidado, hermanos. Hemos olvidado que el Señor nos llamó a ser cabeza y no cola, a ser los que vayan hacia adelante, a ser los que influencien, los que alumbren. Somos imagen y semejanza del Dios viviente, el que creó todo. Entonces, como Dios que es creativo, nosotros también podemos ser creativos en la gracia de Dios y diseñar las condiciones y sistemas que honren y glorifiquen a nuestro Dios y que bendigan a nuestras nuevas generaciones. Muchos de los grandes científicos, hermanos, que no se nos olvide, inventores del pasado eran cristianos, nacidos de nuevo, verdaderos creyentes. Isaac Newton, Blaise Pascal, Michael Faraday. Ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó que estos hombres ponían en alto, muy en alto el nombre de Dios. Con hombres como estos les callas la boca a los fantoches que hoy se sienten muy científicos, muy profesionales y enarbolan que ellos son ateos y que por su ateísmo son cristianos. Cuando tú le sacas el testimonio de estos hombres que marcaron la historia, los dejas calladitos. Igualmente muchos músicos y pintores, Handel, Bach, Dürer. ¿Sabías que la mayoría de las obras de Bach eran cantos congregacionales? Él se congregaba en una iglesia cristiana. Él era el de la alabanza. Pero en aquellos tiempos era música clásica. Y muchos de la música de Bach son himnos para la gloria de Dios. Los cristianos eran los primeros en levantar hospitales, entrenar enfermeras, los primeros en establecer sistemas de ayuda social, los primeros en poner las bases para el moderno Estado de Derecho, y la sociedad les seguía. Te recomiendo que leas un libro que anda por ahí que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiese nacido? Te habla de cómo la iglesia a lo largo de la historia contribuyó enormemente al crecimiento de culturas y naciones. Las mejores universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, fueron creadas, diseñadas por cristianos para la gloria de Dios. Hoy velas, son semilleros de ateos, de marxistas, de feministas, porque el ser humano sin Dios todo lo corrompe, hermanos, todo lo corrompe. Solo últimamente las cosas se han vuelto al revés, porque antes era como te estoy diciendo, los cristianos eran los influencers, que la sociedad pagana hace lo que quiere y los cristianos le siguen en todo. Hoy, tristemente, así es. Antes era la sociedad la que seguía la cosmovisión bíblica de aquellos cristianos. Hoy, tristemente, los cristianos seguimos la cosmovisión pagana de las naciones sin Dios, porque hemos dejado de buscar a Dios
y de llenar nuestra mente y nuestra vida de los conceptos y principios de Dios. ¿Por qué no podemos otra vez ser innovadores, hermanos? ¿Por qué no podemos? ¿Acaso el Dios de ellos es diferente a nuestro Dios el día de hoy? ¿Por qué no pueden levantarse hoy los cristianos ahora para establecer un nuevo sistema escolar? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que depender de las aberraciones que el Estado da? Alguna vez leyendo un libro, el autor de ese libro se hacía una pregunta, analizando la sociedad actual y los problemas, él decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la respuesta fue contundente. Mejor es preguntar, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque el Dios sigue siendo el mismo poder. Su poder no ha disminuido, su gloria no ha disminuido. Lo que ha disminuido es la entrega, la consagración y la visión de la iglesia el día de hoy, de los cristianos el día de hoy. Eso es lo que está disminuido, devaluado, hermanos. Eso es lo que hemos hecho. Perdón. Entonces, concluyo. Hablando de la educación para la gloria de Dios, englobando y tratando de englobar todo lo que he hablado acerca de cosmovisión, porque todo parte de ahí, la educación alcanza sus propósitos e importancia. O sea, la educación va a ser importante y va a alcanzar el propósito por el cual queremos educar en la medida que es consecuente con los altos propósitos de Dios y contribuye hacia lograr los altos propósitos de Dios para el hombre. En esta medida y solamente en esta medida es que la educación alcanza su propósito y su importancia. Si la educación no lleva al ser humano para que éste se desarrolle y alcance el llamado del Señor que tiene para él, entonces ese sistema educativo no sirve. No sirve. Si la meta más alta de la educación debe ser ayudar a nuestros hijos a desarrollarse, escucha lo que te digo, no para que sea un médico exitoso, no para que sea un arquitecto adinerado, no para que sea el abogado renombrado, para que se desarrolle primeramente en el conocimiento de Dios, que esa educación contribuya a que nuestros hijos conozcan al Dios de la Biblia, los llene de habilidades y actitudes que los capaciten para conocer, para glorificar. ¿Y qué crees? Dios se puede disfrutar. Para disfrutar más a Dios. Cuando un joven, señorita, entiende el llamado que Dios le está haciendo y los propósitos que tiene para su vida, y se encuentra que ella o él están ahí donde Dios los quiere, para lo que los creó, para lo que los diseñó, ¿qué crees lo que va a pasar en el corazón y en la mente de esa señorita y de esa joven? Plenitud, realización. Estoy donde Dios quiere que esté y estoy haciendo aquello para lo cual Dios me hizo. Glorificarle. Glorificarle. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos a la luz de esto. De verdad, como para caer ahorita, botar las sillas y ponernos de rodillas para pedirle perdón a Dios. Hemos hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas mal. ¿Pero qué crees? Nuestro Dios es un Dios que se deleita en tener misericordia. Nuestro Dios es un Dios restaurador. Pero pide, Romanos 12, y esta es mi última diapositiva,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no te conformes a este siglo, sino que te transformes por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes decíamos, necesitamos cambiar el chip. Yo creo, hermanos, que necesitamos cambiar el disco duro por un disco en estado sólido, porque hemos hecho muchas cosas mal, hermanos. Y la razón es simple: nuestra cosmovisión pagana, secular. Pensamos como piensan las naciones sin Dios y no pensamos como Dios quiere que pensemos. Y en base a ese pensamiento chueco, torcido, mal informado, tomamos decisiones. Por eso estamos así. Dios nos ha estado hablando, hermanos, todos estos meses, porque quiere renovarnos, porque quiere transformarnos. Pero no va a suceder que una mañana ya eres una persona transformada y renovada, con un nuevo concepto y con una nueva cosmovisión. No, en las cosas de Dios, las cosas así no funcionan, hermanos. Las cosas funcionan en el mundo de Dios a través de su palabra. Que nos metamos a su palabra, para que su palabra nos transforme, nos influencie y conozcamos, aprendamos todos los principios de Dios para todas las áreas de nuestra vida, todas. Y con base en eso, estemos tomando nuestras decisiones para la gloria de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y si me ayudan acá, por favor. Decíamos que la educación es un asunto de adoración. Tiene que ver con nuestra rendición a Dios. Tiene que ver con nuestra fe y nuestra obediencia, hermanos. Con eso tiene que ver, con nuestra consagración. No vas a poder tener una cosmovisión bíblica si tu vida no está rendida al Señor. Ahí comienza todo, en una vida de adoración. Ahí comienza todo. No vas a poder enderezar tu matrimonio si primeramente tú no te consagras al Señor. No vas a poder criar hijos para Cristo si primeramente tú no te consagras al Señor. No vas a poder encontrar una educación que cumpla sus propósitos con tus hijos si tú, papá, no vuelves tu corazón a tus hijos. Y para volver tu corazón a tus hijos, primero tienes que volver tu corazón a Dios vivo y verdadero. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, ¿qué te pido que hagas? Si quieres, pídele perdón a Dios por haber menospreciado su consejo tantas veces, teniéndolo a la mano, por la pereza, por el desinterés, por el menosprecio a su palabra, porque siempre el consejo estuvo ahí delante de nosotros, siempre. Pero después, entrégale tu vida y confía, porque este camino es de fe. Dios es un Dios que se complace en tener misericordia y nos quiere ayudar. Hazlo, habla con Él.
Es un momento personal. Es un momento personal. Tú con Dios, solamente. Tú con Dios. ¿Pensabas que íbamos a hablar de materias cuando el título era educación? No. La educación de nuestros hijos es un asunto de verdadera adoración al Dios vivo y verdadero. Y si queremos adorar, tenemos que hacerlo bajo los estándares y principios de Dios revelados en su palabra, en la Biblia. Yo te animo que este sea un momento personal, tú con Dios. Si te tienes que arrepentir, pedir perdón, hazlo. Pero después, vuelve a entregarle tu vida, pidiéndole que te dirija, que te dé un amor por su palabra, amor, verdadero amor por su palabra, interés. Y después vive para servirlo. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi adorarte a ti. Sí, Cristo, atráeme. Que sea una oración, joven, señorita, que no robe el mundo mi corazón, es más que mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. amado hermano, joven, señorita, hijos míos, piden a Dios que los enseñe a poner metas con base en sus principios, con una cosmovisión bíblica y el ferviente deseo de vivir para la gloria de Dios. Amado hermano, hermana, es necesario en nuestras vidas el ferviente deseo de vivir para la gloria de Dios.
Si ese fervor está ausente, caemos en tibieza, hermanos. Sucumbimos ante la tentación, ante el mundo. Nos enfriamos. Entrégate a Dios. Conságrate. Consagrémonos, hermanos. Consagrémonos. Y levantemos al Señor, que es digno, una descendencia para su gloria. Habla con Él. Cierra tus ojos, concentra tu mente en el Dios que creó todas las cosas y haz un pacto con Él. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque a ti Has confiado mi alma a la roca de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. clamaré, clamaré Al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré. Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Sí, clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Sí, clamaré, clamaré, clamaré a ti, Señor. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Dios que me favorece, Clamaré, clamaré
al Dios que me favorece. A ti clamamos, Señor, al Dios que me favorece. Dios Santísimo, al Dios que me favorece, Dios que me favorece. clamaré, clamaré. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Pero hemos menospreciado, Señor, esas palabras de vida eterna. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y restáuranos. Regrésanos al gozo de tu salvación, Señor, cuando todo era importante, cuando tu palabra era importante, valiosa, nuestra necesidad, Señor. Restáuranos, Señor. Y llévanos al propósito del llamado que nos hiciste, Señor. Vivir para gloria de tu nombre. Con tus principios y mandamientos muy en alto, Señor. Con una disposición y confianza a vivir en ellos y obedecerlos. A tomarte en cuenta en cada área de nuestra vida, Señor. El paganismo y la secularidad nos invadieron. Dejamos que entrara en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Y echamos tu palabra tras nuestras espaldas. Hicimos igual que aquel pueblo, cavamos cisternas rotas que nos retienen y te dejamos a ti, fuente de agua de vida. Restáuranos, Señor. Mira nuestras vidas, mira nuestras familias cómo están. Mira nuestros matrimonios cómo están. Mira nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Mira, Señor. Sin justicias propias ni justificaciones venimos delante de ti, al Dios que nos favorece, de pura gracia. Restaura, Señor, nuestras vidas. Restaura nuestra consagración. Restaura nuestra verdadera adoración. Restáuranos, Señor. Y brille tu gloria en todo lo que hacemos.
el Dios que nos favorece, y clamaré, el Dios que nos favorece, el Dios que restaura, el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que tiene misericordia. Conságrate, entrégate. Clamaré, clamaré al Dios que me favorece. Clamaré, Tú eres el Dios que se complace en hacer misericordia. Tú eres aquel que dijo, los atraeré a mí mismo. Tú eres aquel que nos miró cuando éramos enemigos tuyos, Señor. Tú eres aquel que prometió que si nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tú eres el que prometió estar con nosotros. Tú eres el que dijo que enviaría al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Tú eres aquel que nos dijo que no nos dejaba solos ni huérfanos. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que te honre, a ser un pueblo que busque glorificar tu nombre en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en todas. Porque solo a tu nombre gloria. Solo a tu nombre gloria, Señor. Estamos en tiempos de decisiones en cuanto a la educación de nuestros hijos. Tu palabra nos alumbre, tu espíritu nos guíe. Lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.